Hola, mi nombre es María Camila Mejía Restrepo, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Naturales en la Universidad de Antioquia. Y yo soy Valeria Castrillón Arroyave, también estudiante de la licenciatura en Ciencias Naturales en la Universidad de Antioquia. ¿En manos de quién está la educación? De la familia. ¿En manos de quién está la educación? En la familia. La educación parte desde la familia. La pregunta no puede responderse con una sola institución, como la familia o la escuela, porque la formación humana es un proceso social, histórico, político y cultural. Marx y Benjamin entienden que la educación no es neutral y que formar no es simplemente transmitir conocimientos o valores, sino participar en la transformación del mundo activamente. Desde los escritos de juventud de Marx, la formación no es una acción aislada ni intencionada exclusivamente por el educador. Marx sostiene que los hombres crean condiciones históricas, incluso sin ser conscientes de ello, y que la verdadera formación se da cuando los sujetos se reconocen como actores de la praxis, es decir, como sujetos capaces de transformar la realidad que los ha producido. La educación, por tanto, no debe limitarse a la reproducción de saberes, sino orientarse hacia la emancipación y a la crítica del mundo existente. Conectando con lo anterior dicho, Benjamin denuncia la mecanización de la infancia y la alienización del sujeto moderno. En lugar de una educación que adiestre, imponga rutinas o silencie experiencias, Benjamin propone una pedagogía que libere y despliegue la potencia creativa del ser humano. La formación en su perspectiva no puede reducirse a una función técnica, sino que debe ser una práctica sensible y transformadora, en diálogo con las contradicciones del mundo moderno. La formación humana es inseparable de las condiciones sociales en las que la producen. No se educa solo en la escuela o en el hogar. Educan los medios, el trabajo, el lenguaje, el arte, el Estado, la calle, la cultura y también la exclusión. Es por eso que no se puede atribuir la educación únicamente a la familia, como es mencionado por los chicos en el inicio del video. Esta es una idea ampliamente compartida. Esta idea, aunque parezca evidente, no es natural ni neutral. Es una construcción histórica que oculta relaciones de poder. Según el texto, la teoría marxista de la educación, la tarea de la filosofía consiste en la liberación del hombre de las ilusiones al mostrarle las raíces sociales de las mismas y estimular una acción para cambiar el mundo. La perspectiva de que quien educa es la familia, si bien refleja una experiencia concreta y valiosa, reproduce una concepción restringida de la formación, centrada en lo privado y lo afectivo, pero que deja de lado las condiciones estructurales y sociales en las que se reproduce la formación. La familia forma, sí, la familia educa, sí, pero no de una manera aislada ni suficiente. La educación no puede entenderse como una repetición del pasado, ni una conservación de una esencia humana metafísica. En cambio, debe pensarse como un trabajo histórico en el que el sujeto no se forma por tradición, sino por la participación activa en aquello que sueña, crea y transforma. Educar entonces no es conservar, es participar en la historia. Educa quien acompaña a otros en la creación de su propio destino histórico, no quien impone tradiciones cerradas. Educar es participar en la transformación del mundo, no conservarlo como está. No se puede educar pensando que hay una esencia humana eterna y cerrada. La educación debe reconocer la diversidad de la trayectoria histórica, no imponer una verdad única. El hecho de pensar que la educación nace exclusivamente en la familia o que están solo en manos de una idea reducida, esto es algo errado, que revela una comprensión limitada del concepto de educación y formación. Según el texto trabajado, la educación no es un acto privado, afectivo o espontáneo, sino un proceso históricamente situado que responde a intereses sociales, económicos y políticos concretos. La educación entonces responde a las necesidades del momento. Me inquieta esa idea tan popular que solo los padres deben educar. ¿Qué hacer con ella? Pues claro que deben, pero ¿con qué condiciones materiales? ¿Qué sentido tiene exigirle a una madre cabeza de familia que es la guía moral, emocional, escolar de sus hijos, cuando el propio sistema le niega tiempo, salud,
seguridad, cultura. Esa afirmación tan difundida, la educación comienza en casa, muchas veces es una trampa ideológica, una forma elegante de responsabilizar a los pobres de su exclusión, como si no existieran causas estructurales. Y los medios, y las redes, hoy los algoritmos educan más que los libros, educan nuestros consumos, nuestras emociones, nuestras memorias, pero lo hacen sin rostro, sin responsabilidad, sin ética. Y entonces nos queda preguntarnos, ¿en qué manos está la educación cuando TikTok, Netflix y Google tienen más influencia que cualquier docente o padre? Frente a este panorama, autores como Paulo Freire nos devuelven el horizonte. La educación es un acto político, o reduce o transforma. Para Freire, educar no es llenar cabezas, sino reconstruir conciencias. Y esa reconstrucción no se hace desde arriba, sino desde la praxis, desde el encuentro. La escuela, entonces, no debería ser una fábrica de exámenes, sino un laboratorio de sentido. Un espacio para decir, no sé, para pensar, para llorar, para resistir, para nombrar lo innombrable. Luis Althusser dijo sin rodeos, la escuela hoy es el principal aparato ideológico del Estado. Esto quiere decir que incluso cuando la escuela parece neutral, lo que hace es reproducir el orden social existente. Educar para obedecer, para competir, para adaptarse, para cuestionar el sistema. No, nunca dicen eso. Para no cuestionar el sistema. Nos forman como trabajadores, como sujetos históricos, como rebaños. Y ahí entra la familia también, porque cuando decimos la familia educa, ¿de qué familia hablamos? De la familia que ama, que cuida, o de la que repite roles de género, jerarquías, temores heredados. La familia forma, sí, pero formada por el sistema mismo. Lo que Marx y Benjamin nos obligan a ver es que no existe ningún agente educativo que esté por fuera de la historia de las redes del poder. Hincapié también, leyendo a Benjamin, nos recuerda que educar no es repetir normas, sino crear las condiciones para que los niños y también los adultos reconozcan su lugar histórico y puedan actuar sobre él. Pero eso exige otra pedagogía, una que no tema a la desobediencia, que no idealice la infancia ni romantice la tradición, porque el problema no es solo quién educa, sino para qué educa. Educar para ser alguien en la vida, no sirve ese alguien que es simplemente un engranaje más del sistema. No queremos formar para escalar, sino para transformar, para conectar, para imaginar otros futuros que no estén dictados por el mercado ni la obediencia. Entonces, ¿a quién le corresponde educar? El pedagogo brasilero Paulo Freire, en La pedagogía del oprimido, lo deja muy claro. Toda educación es política. No hay neutralidad en la manera en que aprendemos o enseñamos. Lo que se enseña, lo que se omite, cómo se enseña y desde qué perspectiva. Todo responde a un modelo de sociedad. Cuando decimos que educa a la familia, ¿a qué modelo estamos obedeciendo? Más aún, cuando esa idea se repite sin cuestionarse, se convierte en una forma de descargar responsabilidades del Estado y de las instituciones políticas. El mensaje implícito es, si algo falla en la educación es porque la familia no cumplió su papel. Y eso, pues, lo advierten otros autores que en teoría y resistencia de educación es como parte de una pedagogía neoliberal que individualiza los problemas sociales y oculta las condiciones materiales. También Giroux, en este texto de Teoría y Resistencia en la Educación, señala que vivimos en una época en la que la educación ha sido despojada de su dimensión ética y transformadora para convertirse en un instrumento de ajuste, productividad y control. Bajo ese marco no se forma ciudadanía crítica, sino mano de obra flexible, obediente y descartable. Y claro, si algo sale mal, la culpa recae en los hogares. Los padres no enseñan los valores, los jóvenes no respetan, la familia fracasó. En ese sentido, limitar la educación a la familia no solo es injusto, sino también funcional a los sistemas de dominación, porque al reducir la formación a una cuestión íntima, se vuelve más difícil cuestionar a las grandes estructuras del racismo, el clasismo, el machismo, el colonialismo. Y en América Latina, pues la educadora y filósofa Catherine Walsh ha dicho que educar también es resistir a las lógicas coloniales que nos dicen qué conocimientos valen y cuáles no. Para ella, la educación debe ser pensada como un acto de reexistencia, es decir, la creación de otras formas de estar en este mundo. Y narramos desde nuestras raíces, desde nuestras memorias, desde nuestras luchas. Y si eso es educar,
Entonces no basta con decir que la educación es una cosa de casa. Entonces, si educa a la familia, pero también la escuela, el Estado, los medios, las redes sociales, el arte, la calle, la exclusión, el trabajo y la lengua, ¿por qué insistimos en colocar el peso de la educación exclusivamente en el hogar? ¿Qué gana el sistema con que pensemos así? Pues a mí personalmente esta pregunta ya no me parece tan sencilla. ¿En manos de quién está la educación? Porque hoy entiendo que educar no es transmitir una herencia cerrada, sino abrir posibilidades, no es conservar, sino transformar, no es obedecer, sino preguntarse por el sentido de lo que hacemos juntos. Por eso creo que quien educa, quien encamina con otros, quien acompaña procesos colectivos, quien duda, quien pregunta, quien incomoda, educa, quien ayuda a leer el mundo para poder escribirlo de nuevo. La familia educa, pero no es suficiente. La educación es una práctica de libertad y no una forma de domesticación. Entonces, tenemos que comprometernos todos, no como responsables individuales, sino como una comunidad viva, crítica y soñadora. Educar no es heredar un deber, es disputar el sentido de lo que somos y de lo que podríamos llegar a ser. No puede quedar en manos de quienes han convertido la educación en una herramienta de exclusión, de estandarización, de sometimiento. La educación tiene que volver a ser de quienes se atreven a preguntarlo todo, a cuestionarse, a pensarlo, a soñarlo. De quienes no educan desde el miedo, sino desde el deseo. De quienes no repiten, sino que acompañan. De quienes no forman soldados, rebaños, sino sujetos. Porque educar en serio no es una función, es una revolución. Muchas gracias por escuchar.